Hola, nuevamente aquí en Infiltrados, aquí nuevamente con un tema que me parece maravilloso. Y el tema que escogido a pesar de. Entonces, aquí vemos la historia de Saulo de Tarso. Era Saulo de Tarso, el perseguidor, aquel que quería destruir la iglesia, creyendo él con convicción que lo que hacía era lo correcto. La gente le tenía miedo, le tenía pánico. Y él iba en una persecución terrible a ir a acabar con cristianos. Porque esa era la convicción de él. Él creía que era lo correcto. ¿Cuántas veces en la vida estamos haciendo cosas tan incorrectas que no le agradan a Dios, pero creemos que está bien? Y la gente le tenía miedo, le tenía terror a este hombre. Y vemos aquí en Hechos 9, cuando a Ananías le es encomendado esa tarea de ir a imponerle las manos a Saulo y de ir a orar por él. Una tarea que yo me imagino el susto tan terrible de este hombre. Porque él que decía, voy a ir donde una persona que no le importa matar. Y posiblemente ahí pueda caer mi vida. Y él le hace una pregunta al Señor y fue obediente. Y a veces Dios nos encomienda algo y tenemos excusa, nos da miedo, nos da pereza y no aprovechamos aquel mandadito grande y poderoso que Dios nos dice y nos perdemos oportunidades grandes en la vida. Vemos a un Ananías que a pesar de su susto y de todo lo que le aconteció, porque yo imagino que dentro de él había una lucha grande, él obedeció. Y vemos aquí en Hechos 9, donde Ananías le dice, le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él, con todo el respeto del mundo, él tenía un argumento para decir, pero Señor, ¿qué te pasa? Tampoco mi vida va a depender de muchas cosas. Y él le dice, es un hombre que le ha hecho tantos males a tantas personas en Jerusalén. Hay tantas personas en el mundo que se equivocaron, que pudieron haber asesinado, robado, violentado, secuestrado, metidos en negocios turbios. Pero es que Dios ve el corazón del ser humano. Y esa obra la ve a través de Cristo. Por eso yo te digo, ama a Cristo con todo tu corazón. Porque Él es como esa radiografía donde el Señor nos ve a través de Él. Y Dios ve un propósito, porque Él no creó al hombre por crearlo. Él lo creó con un propósito eterno. Tú pudiste haber cometido todas las equivocaciones del mundo. Y aquí vemos a un Pablo, que fue un asesino, un perseguidor. ¿Qué no haría Pablo, Dios mío bendito? Y un Ananías que obedeció. Y le dice al Señor, entonces dice, ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Estamos en tiempos donde estamos viendo la persecución para la iglesia y para el pueblo de Dios. Esto no solamente fue en ese tiempo, y ha sido por mucho tiempo, siempre de generación en generación. Y se levantan gobiernos, se levantan cosas que van en contra de los principios bíblicos, de la palabra. Pero la profecía se tiene que cumplir. Y Ananías tenía el argumento perfecto, como para decirle al Señor, te equivocaste. Pero es que Dios ve las intenciones del corazón y lo que hay aquí. ¿Y cuánta gente ha sido dolida, maltratada, todo? A mí me maltrataron, pues yo maltrato. A mí me violentaron, pues yo violento.
Pero ahí hay un dolor profundo y muchas cosas que empiezan a enseñar y que a veces les hacen cambiar a las personas, aún sus convicciones. Pero ahí estaba Pablo, que se llamaba en ese momento Saulo de Tarso. Y dice la palabra, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le está diciendo, es un instrumento, una vasija, algo que yo ya tenía preparado. Y el Señor no le está diciendo, sí, él es un asesino, él es un perseguidor, él se ha equivocado. No, él ya está en su mundo, estableció, este me es instrumento, lo necesito. Como quien dice, nos está diciendo, no juzgues que esa persona pudo haber cometido tantas equivocaciones en la vida, haber hecho el daño del mundo, pero es que dice la palabra, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y aquella persona que un día hizo daño, o lo dañaron, cuando ese instrumento, esa persona, se deje hacer un instrumento, ahí esa persona va a empezar a hacer cosas grandes. Cuando él persiguió, él ahora sabe cómo son las estrategias y él lo va a hacer, pero para ganar las personas para Cristo. Todo ayuda para bien, dice la palabra. Aquellos que practicaron un día el satanismo, la brujería, la hechicería. Yo siempre digo, el único que conoce realmente el corazón es Dios. Y por eso hay que orar por ellos. Hay que orar porque uno no sabe que si Dios les permitió pasar por todo ello, es porque ellos van a ser ese instrumento escogido, como lo dice aquí la palabra, porque instrumento me es escogido este. Yo escucho a muchos hombres empoderados en Dios, donde su vida había sido primero al enemigo. Y hoy ellos cómo enseñan las cosas del mundo espiritual, cómo enseñan esa palabra con una revelación grande y poderosa, para que nos empoderemos y aprendemos contra quién nos enfrentamos. Y eso le sucedió a Pablo, a Saulo en ese momento, porque después viene un cambio de nombre. Y empieza Pablo a tener ese encuentro con Jesús. Empieza Pablo a buscarlo de corazón. Pablo era un hombre de convicciones y era radical en lo que hacía, en lo que yo veo. Y su vida fue persecuciones, tormentas, desiertos, hambruna, azote, cárceles. Y nunca se rindió, porque para él era el privilegio más grande de haber sido escogido por Dios para llevar el evangelio a donde Dios lo mandaba. Entonces no te dé miedo. No, es que no, yo he cometido tantos errores en la vida. A mi Dios que me va a usar. Yo he sido una persona que hice daño, una persona que hasta quité una vida, que he cometido tantas equivocaciones, he robado, he estafado, he maltratado, he violentado. ¿Qué no he hecho yo? Yo no soy digno. Pero la palabra nos está enseñando aquí. Ve, porque mi instrumento me es escogido este. Y no está diciendo porque sea santo, 100% santo. Porque sea el más letrado, el más preparado, con doctorados, con maestrías, con los grandes estudios. Señor, al final Pablo tenía todo eso. ¿Y qué dijo? Eso para mí ya no tiene relevancia. Porque él empezó a entender
para qué había nacido en este mundo. Y viene Pablo, donde la tercera parte del Nuevo Testamento le fue revelado. Mire qué ironía, el Señor anduvo con los discípulos 3 años y medio, los empoderó, les enseñó, los corrigió con amor. Dormía con él, caminaba con ellos, iban a nadar, les asaba pescado, hacía de todo. Pablo no estuvo ahí. Y a Pablo le fue otorgado toda esta revelación tan grande y profunda que cuando la empezamos a buscar y a entender, la vida nos es transformada. Así que yo te invito que no pongas argumentos para decir que por todos los errores que he cometido en la vida, Dios no me puede escoger. Porque ve, instrumento eres escogido tú para llevar el Evangelio a las naciones. Te invito a que compartas este video y te suscribas para que le lleguen a muchas personas. Y recuerda, no importa lo que hayas hecho en tu vida, cuando rindas el corazón para Dios, serás un instrumento grande y poderoso en las manos de Él. Shalom.